En el segundo domingo del tiempo ordinario, la liturgia nos presenta un evangelio tomado de San Juan, el capítulo 1. Es un capítulo muy importante. Está compuesto de una manera muy particular. Todo este capítulo 1 del evangelio de San Juan está como contando lo que ha sucedido al comienzo en 7 días. Está dividido en 7 días. De alguna manera está reflejando el comienzo, la nueva creación con Jesús. Igual que en el Génesis se relata la creación del mundo en 7 días, también en el Evangelio de San Juan, este primer capítulo nos quiere presentar la nueva creación que es Jesús. Ya el comienzo del Evangelio de San Juan, cuando dice al principio existía el Verbo, de alguna manera remite a las primeras palabras del Génesis cuando dice al principio creó Dios todo. Jesús es la nueva creación y en este Evangelio vamos a ver ¿quién es Jesús? La respuesta a esta pregunta. Y lo vamos a ver en la persona de Juan el Bautista. El Evangelio de San Juan nos habla de San Juan el Bautista, al que precisamente nunca llama el Bautista, solamente Juan. Y lo hace de una manera muy particular, a diferencia de los otros evangelios que siempre hablan de Juan el Bautista como el precursor, el que prepara el pueblo de Dios para que acoja al Mesías. Sin embargo, Juan no habla de Juan el Bautista como el precursor, sino como el testigo, el que da testimonio. De hecho, en este Evangelio de este domingo, en apenas 5 versículos, se nombra 4 veces el verbo ver, porque para dar testimonio hay que tener experiencia de lo que se ha visto para poder transmitirlo. Comienza así el Evangelio. Al día siguiente, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Juan es testigo. Al ver a Jesús, entonces anuncia su testimonio. Este es el Cordero de Dios. Es una expresión especial, muy particular. Llamar a Jesús el Cordero de Dios tiene un significado muy profundo. Hace referencia a 2 momentos muy importantes del Antiguo Testamento. En primer lugar, ese Cordero se refiere al Cordero que se sacrificaba en la noche de Pascua, como relata el libro del Éxodo, antes de que el pueblo de Israel pudiera salir de Egipto hacia la tierra prometida. Por lo tanto, decir que Jesús es el Cordero de Dios está ya haciendo referencia al sacrificio de purificación, a ese sacrificio de liberación. Pero también hace referencia a un texto muy especial. Es la profecía que se encuentra en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 55. Es un capítulo muy conocido. Se llama el Cántico del Siervo y en él se habla de una figura misteriosa, la de un siervo del hombre que con su sacrificio va a liberar a todo el pueblo. Esto es lo que dice el profeta Isaías en ese capítulo de este personaje: despreciado y evitado de los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos.
Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable cayó sobre Él. Sus cicatrices nos curaron. Maltratado, voluntariamente se humillaba y no abría la boca, como cordero llevado al matadero. Ese siervo se presenta como un cordero inocente que es llevado al sacrificio, un sacrificio salvador, un sacrificio redentor. Por lo tanto, la expresión de Juan, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hace referencia a Jesús con su sacrificio, hace referencia a que Jesús es ese Cordero que nos va a salvar y nos va a liberar del pecado y de la muerte con su propio sacrificio, con el derramamiento de su propia sangre. Jesús aparece entonces así cumpliendo de esta manera, según el testimonio de Juan, el anuncio de que se va a llevar a cabo un sacrificio salvador. Después, más adelante, Juan da testimonio de Jesús y da un testimonio muy significativo. Dice él: yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan pone de manifiesto que él no conocía a Jesús. Y no lo conocía porque todavía no había recibido tampoco el Espíritu Santo. Porque solo se puede conocer a Jesús con el Espíritu Santo, con la luz del Espíritu Santo, que abre la inteligencia y el corazón para reconocer a Jesús. Por eso el signo que recibe, por el que reconocerá que ese hombre es el Mesías, es aquel sobre el que descienda el Espíritu Santo. Y Juan lo ve en Jesús, ve que el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma y que se posa sobre él. Esto es importante, no solamente ha recibido el Espíritu. En el Antiguo Testamento hay muchos personajes que han recibido una unción y han recibido, por lo tanto, el Espíritu de Dios, como Moisés, como el mismo rey David, como los profetas. Pero aquí se afirma en Jesús que ha recibido el Espíritu que ha descendido sobre él y que se posaba sobre él. El Espíritu permanece en Jesús, tiene su morada en Jesús. El Espíritu Santo no solamente desciende en Jesús, sobre él, sino que además está en él. Y entonces eso hace que Jesús pueda comunicar el Espíritu Santo a los demás. Por eso aquí vemos cómo Jesús al comienzo del Evangelio recibe al Espíritu Santo que permanece en él y después, al final del Evangelio, en el cenáculo, una vez que Jesús ha resucitado, entrando en el cenáculo con las puertas cerradas, le dice a sus discípulos: la paz os dejo, recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. Por lo tanto,
esta imagen que Juan nos manifiesta de Jesús recibiendo el Espíritu Santo nos da a entender que es Él, Jesús, la fuente del Espíritu Santo para nosotros. Nosotros, como cristianos, hemos recibido también el Espíritu Santo, hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. No solo hemos sido bautizados con el agua, sino bautizados y sumergidos en el Espíritu Santo, que limpia y purifica, pero que también el Espíritu Santo nos recrea, nos renueva, nos engendra de nuevo a una vida nueva. El Espíritu Santo tiene la capacidad de crear de nuevo. Por eso la imagen del Espíritu Santo que desciende en forma de paloma sobre Jesús hace referencia al comienzo de la creación, en el Génesis, cuando el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas todavía informes antes de que se produjera la creación. Es así como nosotros, al ser bautizados en el Espíritu Santo, no solamente hemos sido limpiados y purificados del pecado, sino que sobre todo hemos sido creados de nuevo, engendrados a una vida nueva. Es la vida en el Espíritu. O sea, el cristiano vive en el Espíritu. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos y todo lo que obramos y todo lo que es nuestra vida tiene que estar permeada por el Espíritu Santo, influida, iluminada, movida por el Espíritu Santo. Por eso, una vez que se recibe el Espíritu Santo, entonces conocemos a Jesús, lo reconocemos. Solamente con el Espíritu Santo podremos descubrir a Jesús en nuestra vida, saber cómo es, tenerlo presente. El Espíritu Santo nos ayuda a reconocer a Jesús que viene a nosotros, que se acerca a nuestra vida, que está a nuestro lado. Sin el Espíritu Santo, Jesús se nos aparece como una figura del pasado, lejana, que tiene poco que ver con nuestra vida de cada día. En cambio, el Espíritu Santo nos lo muestra como es, vivo, real, presente, siempre a nuestro lado. Y esto es lo que nos hace que podamos dar también nosotros testimonio. El cristiano da testimonio de Cristo porque el Espíritu Santo que ha recibido le lleva a dar testimonio a los demás. Dar testimonio con la palabra y dar testimonio con la vida. Que nuestra palabra, nuestras conversaciones, nuestros gestos, nuestra vida, nuestro modo de afrontar las situaciones de cada día, las que son más difíciles, las que son más fáciles, todo el trabajo, las enfermedades, los proyectos, las ilusiones, todo lo que es nuestra vida tiene que ser para gloria de Dios, es decir, dar testimonio de Dios, como hizo Juan el Bautista. Pero primero hay que ver, primero hay que experimentar, primero hay que tenerlo. Por eso necesitamos la oración. Qué importante es que todos los días, con fidelidad, hagamos nuestra meditación, nuestra oración, para poder ver a Jesús, para poder tenerlo, sentirlo, para que el Espíritu Santo nos una a Él. Y entonces, así, esta oración de cada día se convierte en fuente de vida, en fuente de una manera nueva de vivir. Todos los días vamos a mirar a Jesús, vamos a descubrirlo de nuevo, cada día aprender algo de Él, cada día enamorarse un poco más de Jesús.
para que así podamos dar testimonio de Él y en este mundo Jesús sea cada vez más conocido y más amado por todos.